Inicio. Listo. Hoy en día hay un mercado bastante interesante que en este año empecé a como a desentrañar el concepto porque es un poco complejo cuando uno no ha tenido como un primer acercamiento a esto. Y muchos de ustedes también se estarán preguntando qué es el real estate, porque si lo traducimos sería como estado real, ¿no? Muy raro. Entonces, la traducción más directa de esto sería finca raíz, ¿cierto? Y finca raíz hoy y anteriormente ha sido como un tema de negocios que incluso con nuestros abuelos familiares, como que se ha propagado un poco el concepto de qué podría ser. Por ejemplo, la compra y venta de casas quizás es un primer acercamiento, o comprar para arrendar, que esa es como una de las más famosas, al menos en nuestra ciudad o en nuestro país, diríamos. Entonces, sería bueno, interesante saber qué es el real estate, ya como un poco más contrastado con la realidad. Bueno, el real estate se basa en todos los negocios que no se mueven de su sitio, las cosas que no se mueven de su sitio. Entre esos se incluye principalmente casas y apartamentos. Pero pues el real estate involucra muchísimo más. Involucra, ya había postes, involucra banners, involucra antenas de radio, muchísimas de esas cosas que no se pueden mover del sitio en el que están y en el largo plazo se vuelven muy rentables. Se habla de que el primer rico en Estados Unidos se hizo rico con el real estate, entonces digamos que tampoco es una tendencia tan actual, ¿sí? El real estate se basa simplemente en un principio en la compra y venta de propiedades, comprar a un precio y vender a otro, eso es, digamos que eso se mueve así en muchísimos mercados. Y la otra es comprar para rentar. ¿Por qué el real estate se ha vuelto un negocio tan interesante? Simplemente por los métodos de financiación que existen. Digamos que no es lo mismo pedir un crédito de libre inversión o para invertir en un negocio pequeño, lo que sea, que invertir para una vivienda. Porque siempre el banco o la entidad que presta va a tener como garantía esa vivienda. Y eso es muy bueno para el banco. Entonces prestan muchísimo más dinero solo por esa sencilla razón. Si en algún momento la persona que pidió el crédito no paga, pues siempre tienen ahí la garantía. Sí, eso en términos generales es como el real estate. Las estrategias como más principales son el hacer flipping o como comprar, arreglar y vender, que digamos que el arreglar las viviendas les da muchísimo valor, más del que se les invierte, o comprar para rentar, que es como para tratar de generar riqueza o bienestar en el largo plazo. Digamos, hoy en día aquí en Colombia se ve una tendencia en las personas que quieren mucho ese negocio, muchas personas creen en ese negocio, pero no saben cómo llevarlo. El proceso para comprar vivienda aquí en Colombia, digamos como uno de los más normales, de los que más se siguen, es adquirirla a través de los programas que tiene el gobierno, que los programas que tiene el gobierno incluyen subsidios monetarios. Entonces, se compra una vivienda de alrededor de 150 millones de pesos, que son unos 35.000 dólares, puede ser. Eh, Se compra una vivienda de ese valor, más o menos un 7% lo cubre el gobierno, el otro 23% lo cubre la persona para completar un 30% que es una cuota inicial y el resto se le pide prestado al banco. Digamos que ese es como el proceso que siguen todos. ¿Qué pasa? Que aquí en Colombia eso solo aplica para vivienda nueva, no aplica para nada más. Entonces, la vivienda nueva aquí es muchísimo, muchísimo, muchísimo más costosa que la vivienda usada. Estamos hablando que un apartamento nuevo de menos de 45 metros cuadrados puede valer 180 millones de pesos. En cambio, una vivienda usada, el 3 veces o 4 veces más grande, estamos hablando ya de una casa, puede valer 120, 130 millones de pesos. Entonces están muy inflados los precios de la vivienda nueva. Sin embargo, muchas personas se decantan por esas opciones solo por el subsidio, porque les están apoyando con algo. Y los bancos también solo les prestan a las personas si tienen ese subsidio. Entonces es como una doble jugada que tienen para que las personas supuestamente puedan comprar vivienda, pero en realidad las están atrapando con un crédito de 20, 30 años. Ahora bien, yo quisiera saber cuál es, o sea, claramente ya sé en cuestiones económicas cuál es la diferencia entre comprar una vivienda nueva y una vivienda usada, que es el precio. Pero ¿cuál es el provecho económico
que le puedo sacar a una vivienda de estas, de cualquier tipo, así sea nueva o usada? ¿Cuál es el factor de negocio que podemos encontrar o cuál sería la proyección acerca de real estate? ¿Qué nos dirían en este caso de real estate? El real estate tiene una premisa muy importante y es apalancarse del crédito fuertemente. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una inversión del menos del 20, del 30% de un valor de cierta vivienda o cierto apartamento y el resto se lo va a prestar el banco y aún así yo como usuario del crédito estoy rentando sobre el 100% del crédito, ¿sí? Del valor total comercial. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en bolsa uno invierte 10 millones de pesos y eso es lo único que uno está rentando sobre esos 10 millones. En cambio, en real estate yo invierto los mismos 10 millones, pido 50 prestados, tengo 60 en total y estoy rentando sobre los 60. Y la premisa es que obviamente la renta debe ser muchísimo mejor que, que el crédito del banco. Si el banco tiene un interés del 4, 5, 6%, pero usted le está sacando esa vivienda el 10, el 12, el 13%, pues usted está ganando en el proceso muchísimo dinero. Además de ganar dinero, si usted la utiliza para rentar, que es un negocio muy a largo plazo, las personas que renten su vivienda le van a ayudar a pagar a usted el crédito que usted está adquiriendo. Entonces, al ayudarle a pagar a usted ese crédito y usted obviamente tener una ganancia superior al pago, usted está generando una vaina que se llama cash flow o flujo de dinero. O sea, básicamente se estaría realizando un modelo en el que la casa se pagaría sola. Correcto, ese es el modelo en el real estate, que la casa se pague sola. ¿Qué pasa? Que mucha gente no hace eso. Por ejemplo, el apartamento vuelve y juega de 180 millones de pesos, yo lo voy a rentar y me dan 700.000 pesos. Eso no cubre ni siquiera el 0,3% del valor de la vivienda y seguramente el crédito sea mucho más costoso. El crédito puede estar entre 1,5 millones, 1,4 millones. Entonces la gente está haciendo un mal negocio porque la gente está pagando más de lo que está rentando. Entonces eso es un gran problema. Por eso siempre se trata de ver sobre las viviendas usadas, por lo menos acá en estos contextos. Entonces vuelvo al punto en el que estaba y es que la idea es generar un flujo de dinero por arriba del valor que usted esté pagando para esa vivienda. ¿Sí? Y eso en el largo plazo, ¿qué va a pasar? Que las personas, usted aparte de que está generando dinero mensual, hay personas que están pagando su vivienda. Y usted en el largo plazo puede hacer eso una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces porque usted siempre va a poner como garantía una vivienda nueva. Entonces, es un modelo de apalancamiento muy bueno, a mi parecer, si uno lo hace de esa manera. Ahora, está el otro negocio que es comprar, arreglar y vender. Ese negocio también es bueno, pero es un negocio de corto plazo, es un negocio de gano ya para allá y se me acaba el dinero o se me acaba el negocio, digámoslo así. Bueno, entonces si uno analiza paso a paso lo que considera que se debería hacer con estos modelos de casas usadas, pues creo que muchas personas tampoco comprenden que a cierto punto hay casas que si tienen no más de un piso, uno, dos, tres pisos, y por lo menos aquí en estas localizaciones, estas casas suelen ser arrendadas o sea, para tres familias diferentes, es decir, se está viendo el caso en el que simplemente las casas se independizan cada uno de los pisos y prácticamente es como si esa casa que era una casa para una familia se convierte en una para tres. Se convierte en una para tres completamente independiente como si fuera una torre pequeña de apartamentos. Entonces, ¿qué sucede? Que claramente usted aquí hay un factor que escapa de su control, que es si las personas habitan su vivienda o no. Entonces, en esos casos, ¿qué se sugiere? Siempre hay que tener en cuenta eso en los gastos de la vivienda. Por eso la localización donde uno compre es importantísima, porque la localización va a determinar si usted va a estar desocupado o no en la vivienda que usted esté rentando. El precio, bueno, y otros factores. Pero sí o sí uno tiene que tener en cuenta que si yo le estoy cobrando a la persona, no sé, cierto monto, digamos $300, al final de año, ¿cuánto significa eso? Significan $3,600. Y el costo de mantener la vivienda, el costo de pagar el crédito y el costo de tenerla desocupada, no sé, en promedio un mes al año o un mes y medio al año, tiene que estar cubierto por ese valor. Si no, vuelve al punto de que estoy perdiendo dinero. Y eso es lo que no ven la gran mayoría de personas. Muchas personas siempre compran por debajo del valor, o sea, del valor que se puede rentar la vivienda. O sea, tengo un crédito de $500 al mes y la persona me está pagando 400. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al mes estoy perdiendo $100 continuamente.
A pesar de que la vivienda me esté quedando a mí, yo no estoy generando más flujo de dinero que no me va a permitir apalancarme más adelante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprando una casa de muy largo plazo, la estoy pagando y ni siquiera estoy viviendo en ella. ¿Ven? Tras del hecho hay que asumir costos de mantenimiento, hay que asumir costos de estar desocupada. Habrá... Listo. Hoy en día hay un mercado bastante interesante que en este año empecé a como a desentrañar el concepto porque es un poco complejo cuando uno no ha tenido como un primer acercamiento a esto. Y muchos de ustedes también se estarán preguntando qué es el real estate, porque si lo traducimos sería como estado real, ¿no? Muy raro. Entonces, la traducción más directa de esto sería finca raíz, ¿cierto? Y finca raíz hoy y anteriormente ha sido como un tema de negocios que incluso con nuestros abuelos familiares, como que se ha propagado un poco el concepto de qué podría ser. Por ejemplo, la compra y venta de casas quizás es un primer acercamiento, o comprar para arrendar, que esa es como una de las más famosas, al menos en nuestra ciudad o en nuestro país, diríamos. Entonces, sería bueno, interesante saber qué es el real estate, ya como un poco más contrastado con la realidad. Bueno, el real estate se basa en todos los negocios que no se mueven de su sitio, las cosas que no se mueven de su sitio. Entre esos se incluye principalmente casas y apartamentos. Pero pues el real estate involucra muchísimo más. Involucra, ya había postes, involucra banners, involucra antenas de radio, muchísimas de esas cosas que no se pueden mover del sitio en el que están. Y en el largo plazo se vuelven muy rentables. Se habla de que el primer rico en Estados Unidos se hizo rico con el real estate. Entonces digamos que tampoco es una tendencia tan actual. ¿Sí? El real estate se basa simplemente en un principio en la compra y venta de propiedades. Comprar a un precio y vender a otro. Eso es, digamos que eso se mueve así en muchísimos mercados. Y la otra es comprar para rentar. ¿Por qué el real estate se ha vuelto un negocio tan interesante? Simplemente por los métodos de financiación que existen. Digamos que no es lo mismo pedir un crédito de libre inversión o para invertir en un negocio pequeño, lo que sea, que invertir para una vivienda. Porque siempre el banco o la entidad que presta va a tener como garantía esa vivienda. Y eso es muy bueno para el banco. Entonces prestan muchísimo más dinero solo por esa sencilla razón. Si en algún momento la persona que pidió el crédito no paga, pues siempre tienen ahí la garantía. Sí. Eso en términos generales es como el real estate. Las estrategias como más principales son el hacer flipping o como comprar, arreglar y vender, que digamos que el arreglar las viviendas les da muchísimo valor, más del que se les invierte, o comprar para rentar, que es como para tratar de generar riqueza o bienestar en el largo plazo. Digamos, hoy en día aquí en Colombia se ve una tendencia en las personas que quieren mucho ese negocio, muchas personas creen en ese negocio, pero no saben cómo llevarlo. El proceso para comprar vivienda aquí en Colombia, digamos como uno de los más normales, de los que más se siguen es adquirirla a través de los programas que tiene el gobierno, que los programas que tiene el gobierno incluyen subsidios monetarios. Entonces, se compra una vivienda de alrededor de 150 millones de pesos, que son unos 35.000 dólares, puede ser. Se compra una vivienda de ese valor, más o menos un 7% lo cubre el gobierno, el otro 23% lo cubre la persona para completar un 30% que es una cuota inicial y el resto se le pide prestado al banco. Digamos que ese es como el proceso que siguen todos. ¿Qué pasa? Que aquí en Colombia eso solo aplica para vivienda nueva, no aplica para nada más. Entonces, la vivienda nueva aquí es muchísimo más costosa que la vivienda usada. Estamos hablando que un apartamento nuevo de menos de 45 metros cuadrados puede valer 180 millones de pesos. En cambio, una vivienda usada, el 3 veces o 4 veces más grande, estamos hablando ya de una casa, puede valer 120, 130 millones de pesos. Entonces están muy inflados los precios de la vivienda nueva. Sin embargo, muchas personas se decantan por esas opciones solo por el subsidio, porque les están apoyando con algo. Y los bancos también solo les prestan a las personas si tienen ese subsidio. Entonces es como una doble jugada que tienen para que las personas supuestamente puedan comprar vivienda, pero en realidad las están atrapando con un crédito de 20, 30 años.
Ahora bien, yo quisiera saber cuál es, o sea, claramente ya sé en cuestiones económicas cuál es la diferencia entre comprar una vivienda nueva y una vivienda usada, que es el precio. Pero ¿cuál es el provecho económico que le puedo sacar a una vivienda de estas, de cualquier tipo, así sea nueva o usada? ¿Cuál es el factor de negocio que podemos encontrar o cuál sería la proyección acerca de real estate? ¿Qué nos dirían en este caso de real estate? El real estate tiene una premisa muy importante y es apalancarse del crédito fuertemente. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una inversión del menos del 20, del 30% de un valor de cierta vivienda o cierto apartamento y el resto se lo va a prestar el banco y aún así yo como usuario del crédito estoy rentando sobre el 100% del crédito, ¿sí? Del valor total comercial. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en bolsa uno invierte 10 millones de pesos y eso es lo único que uno está rentando sobre esos 10 millones. En cambio, en real estate yo invierto los mismos 10 millones, pido 50 prestados, tengo 60 en total y estoy rentando sobre los 60. Y uno, la premisa es que obviamente la renta debe ser muchísimo mejor que, que el crédito del banco. Si el banco tiene un interés del 4, 5, 6%, pero usted le está sacando esa vivienda el 10, el 12, el 13%, pues usted está ganando en el proceso muchísimo dinero. Además de ganar dinero, si usted la utiliza para rentar, que es un negocio muy a largo plazo, las personas que renten su vivienda le van a ayudar a pagar a usted el crédito que usted está adquiriendo. Entonces, al ayudarle a pagar a usted ese crédito y usted obviamente tener una ganancia superior al pago, usted está generando una vaina que se llama cash flow o flujo de dinero. O sea, básicamente se estaría realizando un modelo en el que la casa se pagaría sola. Correcto, ese es el modelo en el real estate, que la casa se pague sola. ¿Qué pasa? Que mucha gente no hace eso. Por ejemplo, el apartamento vuelve y juega de 180 millones de pesos, yo lo voy a rentar y me dan 700.000 pesos. Eso no cubre ni siquiera el 0,3% del valor de la vivienda y seguramente el crédito sea mucho más costoso. El crédito puede estar entre 1,5 millones, 1,4 millones. Entonces la gente está haciendo un mal negocio porque la gente está pagando más de lo que está rentando. Entonces eso es un gran problema. Por eso siempre se trata de ver sobre las viviendas usadas, por lo menos acá en estos contextos. Entonces vuelvo al punto en el que estaba y es que la idea es generar un flujo de dinero por arriba del valor que usted esté pagando para esa vivienda. ¿Sí? Y eso en el largo plazo, ¿qué va a pasar? Que las personas, usted aparte de que está generando dinero mensual, hay personas que están pagando su vivienda. Y usted en el largo plazo puede hacer eso una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces porque usted siempre va a poner como garantía una vivienda nueva. Entonces, es un modelo de apalancamiento muy bueno, a mi parecer, si uno lo hace de esa manera. Ahora, está el otro negocio que es comprar, arreglar y vender. Ese negocio también es bueno, pero es un negocio de corto plazo, es un negocio de gano ya para allá y se me acaba el dinero o se me acaba el negocio, digámoslo así. Bueno, entonces si uno analiza paso a paso lo que considera que se debería hacer con estos modelos de casas usadas, pues creo que muchas personas tampoco comprenden que a cierto punto hay casas que si tienen no más de un piso, uno, dos, tres pisos, y por lo menos aquí en estas localizaciones, estas casas suelen ser arrendadas o sea, para tres familias diferentes, es decir, se está viendo el caso en el que simplemente las casas se independizan cada uno de los pisos y prácticamente es como si esa casa que era una casa para una familia se convierte en una para tres. Se convierte en una para tres completamente independiente como si fuera una torre pequeña de apartamentos. Entonces, ¿qué sucede? Que claramente usted aquí hay un factor que escapa de su control, que es si las personas habitan su vivienda o no. Entonces, en esos casos, ¿qué se sugiere? Siempre hay que tener en cuenta eso en los gastos de la vivienda. Por eso la localización donde uno compre es importantísima, porque la localización va a determinar si usted va a estar desocupado o no en la vivienda que usted esté rentando. El precio, bueno, y otros factores. Pero sí o sí uno tiene que tener en cuenta que si yo le estoy cobrando a la persona, no sé, cierto monto, digamos $300, al final de año, ¿cuánto significa eso? Significan $3,600. Y el costo de mantener la vivienda, el costo de pagar el crédito y el costo de tenerla desocupada, no sé, en promedio un mes al año o un mes y medio al año, tiene que estar cubierto por ese valor. Si no, vuelve al punto de que estoy perdiendo dinero. Y eso es lo que no ven la gran mayoría de personas. Muchas personas siempre compran por debajo del valor
o sea, del valor que se puede rentar la vivienda. O sea, tengo un crédito de $500 al mes y la persona me está pagando 400. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al mes estoy perdiendo $100 continuamente. A pesar de que la vivienda me esté quedando a mí, yo no estoy generando más flujo de dinero que no me va a permitir apalancarme más adelante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprando una casa de muy largo plazo, la estoy pagando y ni siquiera estoy viviendo en ella. ¿Ven? Tras del hecho hay que asumir costos de mantenimiento, hay que asumir costos de estar desocupada. Habrá meses donde tenga que pagar yo solo la cuota completa porque no está desocupada la casa. Entonces, esos son temas que la gente no tiene en cuenta. No se conocen del negocio. Por eso una buena recomendación, digamos, siempre es cobrar al menos el 1% del valor comercial en renta. Si uno cobra más o menos el 1%, casi siempre va a generar beneficios. Bueno, aquí también es importante analizar, digamos, ya compré mi casa, se la estoy arrendando a 3 personas, 3 familias, y listo, se está generando la rentabilidad para pagar la cuota, pero entonces llega un punto en el que siento que estoy estancado porque pues entonces hasta que no termine de pagar esa casa, entonces no puedo sumergirse, o es lo que muchas personas tal vez pensarán, en otro negocio, porque hasta que no solvente esa deuda, quizás no me voy a a endeudar en otra, ¿sí? Entonces es importante también analizar cuál sería el paso a seguir o cuál sería la proyección en este caso. Eso le pasa a muchas personas, pero ¿cuál es la estrategia tradicional que ha funcionado en el real estate durante muchísimo tiempo? Es compro, siempre, casi siempre, ojalá yo pueda cubrir al menos el 30% de la vivienda con mi dinero, pueda pedir el otro 70% para apalancarme, compro la vivienda. Cuando empieza a pasar eso, bueno, estamos generando un flujo de dinero. Cuando se genere ese flujo de dinero, vamos a empezar otra vez a recolectar dinero mes a mes, mes a mes, mes a mes recolectando dinero. Y no solo eso, se está pagando su vivienda. ¿Eso qué le genera? Que usted ya cuando usted, o sea, cuando pasen unos meses, usted ya no debe otra vez todo el 70% de la vivienda. Usted ya ha pagado una parte, le ha generado confianza al banco y tras del hecho ha ahorrado un dinero más en flujo de dinero. ¿Qué significa eso? Que usted puede muy rápidamente completar nuevamente el 30% de otra vivienda y vuelve y se apalanca con otro crédito y ya tiene dos viviendas. Estoy hablando de un proceso que se puede hacer, digamos, para alguien que no tiene muchas viviendas ni nada, o sea, está empezando en el proceso. Es un proceso que se puede hacer una vez al año y se estima que más o menos en el quinto, sexto año uno ya puede estar comprando 5 o 6 viviendas al año. Sí, al principio es un proceso muy lento, pero en el tiempo se va acelerando. Esa es la estrategia tradicional. ¿Cuál es la otra estrategia? Eh, Tratar de adquirir la vivienda completa en el principio. Eso yo sé que es muchísimo más difícil para empezar, pero al adquirir la vivienda completa en el principio, algo que muchos no saben es que uno puede pedir también un crédito o hipotecar la vivienda después de que uno es propietario de la vivienda. ¿Por qué hacerlo así? Porque después de que uno adquiere la vivienda, de pronto le mete ciertos arreglos, la cuadra un poco, la vivienda vale un poco más. ¿Qué significa eso? Que el banco va a prestar más, ¿cierto? Entonces, al prestar más, yo ya estoy prestando sobre un dinero que yo no lo voy a meter en ninguna parte. Me llega directamente a mi cuenta de banco, porque se supone que la vivienda es completamente mía. Me llega a mi cuenta de banco y ¿qué me pongo a hacer yo? A buscar otro trato con otra persona para tratar de comprarle una casa a un precio descontado. Para comprársela de una, con todo el dinero en mano. De contar. Ajá. Le compra la casa de contado. Obviamente toda la ganancia del real estate está mayoritariamente en el proceso de compra. Si uno es inteligente en el proceso de compra, seguramente va a hacer muchísimo dinero en este negocio. Entonces, la idea es jalar ese dinero, eso se llama jalar equity o jalar el valor de lo que valen como sus propiedades, ¿cómo se llama eso? Su acumulación de capital, digámoslo así, sus activos. Jala usted un poco de dinero de sus activos, lo invierte en otra propiedad y vuelve y repite el proceso. ¿Qué hace? Vuelve y